Hola a todos, mi nombre es Juan José y soy miembro activo del Semillero de Investigación de Realidad Aumentada y Realidad Virtual de la Universidad del Cauca. En videos anteriores modificamos el estilo de nuestra aplicación. En este video maquetaremos nuestra aplicación en el design de Android Studio. Vamos a ello. Entonces, ahora lo que hacemos es borrar el text view que se encuentra ubicado en esta parte, en la parte central de nuestro layout y que se crea de manera inicial cuando nosotros creamos el archivo. Vamos a borrarlo para dejar en limpio nuestro layout. Y ahora, como podemos ver, Android Studio tiene una paleta que se encuentra ubicada en la parte izquierda de nuestra pantalla. Aquí tenemos containers, por ejemplo estos, como lo son spinners o seleccionadores, vistas de navegación, scroll views, barra de herramientas. En el lado de aquí de la paleta pues tenemos distintos, como por ejemplo para textos, para botones, para algunos accesorios, para layouts y distintas herramientas, como por ejemplo también puede ser los Map View de Google. Entonces, en este caso vamos a añadir un botón y básicamente lo que hacemos es aplicar el sistema de drag and drop, como ya lo había mencionado anteriormente. Entonces, arrastramos hacia nuestra pantalla. Uno de los atributos que tienen todos los elementos en común serían los ID, que básicamente es el reconocimiento del botón dentro del archivo .java y con el cual voy a especificar a qué botón estoy queriendo acceder. Entonces escribimos, por ejemplo, que este va a ser el botón calcular button. ¿Ok? Ahora entonces necesitamos acceder o escribir un texto. Este texto será el texto que se va a mostrar a nuestro usuario, por ejemplo, calcular. También podríamos añadir esta string directamente a nuestras res, values y strings.xml y llamarlo directamente aquí en esta carpetica de texto. Sin embargo, en este caso vamos a utilizar el texto como tal, que sería calcular. Ahora viene otra parte muy importante, que son las constraints. Las constraints son aquellas medidas delimitadoras que permiten el posicionamiento de un elemento dentro de la pantalla. Es decir, que cuando la aplicación se ejecute, cada elemento va a estar ubicado en un lugar predeterminado. Y para asignarlas tenemos estos 4 botoncitos que se ven aquí. Vamos a acercar esto un momento. Aquí tenemos 4 botoncitos, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Es decir, yo voy a posicionar el botón dentro de mi pantalla dándole unas medidas hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, en este caso voy a decir que va a estar a la derecha ubicado, por ejemplo, aquí le designo cuántos píxeles. Entonces le voy a poner que, por ejemplo, esté a 80. Entonces, en ese caso, hemos ubicado el botón en el centro, como nos podemos dar cuenta. Ahora vamos a poner que hacia arriba esté, por ejemplo, a unos 300 píxeles. Y más abajo, o hacia abajo, que esté, por ejemplo, ubicado a otros 300 píxeles. Hemos ubicado ahí el botón prácticamente en el centro. Ahora vamos a decirle cuál es el tamaño que va a tener este botón. Entonces decimos el ancho. Puedo tener dos opciones, que es Grab Content y Match Constraint. Match Constraint lo que hace es añadir el tamaño hacia las constraints o hacia las posiciones o hacia las reglas de posiciones que yo le he designado. Si yo le pongo Grab Content, lo que hago es que el tamaño va a ser dinámico con respecto, o que va a cambiar con respecto al contenido del botón. Por ejemplo, si yo escribo un texto muy largo, entonces el tamaño del botón va a cambiar. Por el contrario, si yo tengo un texto muy corto, por ejemplo una CA o calc, entonces lo que hace es que el tamaño va a irse modificando. Mientras que si yo le pongo match constraint, lo que hace es que siempre el tamaño va a estar dentro de esa posición que yo le he designado, por más de que el texto sea muy largo o muy corto. Ahora entonces podría ser lo mismo acá en Match Constraint. Como nos damos cuenta, se ha hecho un botón que quizás está un poco muy alto y que podríamos aquí modificarlo según esta constraint. Esto realmente es muy a prueba y error, es decir, yo voy probando y voy mirando cuáles son los tamaños que se van acoplando según mi necesidad. Sin embargo, esta forma de asignar las constraints mediante píxeles tiene una gran desventaja.
Por ejemplo, si tu aplicación se va a desplegar en un dispositivo diferente que el que estás trabajando, en el que estás maqueteando actualmente, entonces las variables o la ubicación del botón se va a modificar. Esto lo podemos corroborar presionando aquí arriba, donde dice Pixel 3XL. Aquí están los dispositivos de preview, los dispositivos que yo puedo generar un preview de cómo va a quedar mi aplicación. Si yo, por ejemplo, pongo un dispositivo más pequeño, vamos a darnos cuenta que el botón se ha perdido, es decir, que no mantuvo su posición. Por ejemplo, si yo pongo un intermedio, vemos que el botón, bueno, está bien ubicado, pero quizás el tamaño ha disminuido. Vamos a ver que el botón sigue cambiando. Ahora, si yo selecciono una tablet, por ejemplo, voy a seleccionar una tablet, entonces el botón se ve mucho más grande. Esto lo arreglamos utilizando algo que se conoce como las guidelines o como las líneas guía. Estas guidelines trabajan mediante porcentaje, es decir, que una línea guía ocupará una porción de la pantalla y de esta manera vamos a ir ubicando todas las que necesiten nuestros elementos. Para nuestro layout dividiremos en porcentaje cada uno de los espacios que vamos a utilizar. Vamos a ver entonces el diseño que ya habíamos propuesto. Dejaremos el 20% para estas cajas de texto donde se incluirá o donde se ingresará el valor de X y se mostrará el valor del resultado, y dejaremos que el 60% lo ocupen estos tres botones: calcular, guardar y consultar. Entonces el 20% restante de nuestra pantalla será asignado tanto para el valor X guardado como para el resultado guardado. Entonces tenemos que incluir nuestras guidelines según esos porcentajes que ya hemos nombrado. Nos vamos a Layout y escribimos guideline si es horizontal o si es un guideline vertical. En este caso vamos a incluir un guideline horizontal. Vamos a incluirlo arrastrando, lo posicionamos en la pantalla y como vemos aquí ya tenemos un guideline. ¿Cómo hacemos para modificar esto a porcentaje? Aquí vamos a acercar esta pantalla un poco. Tenemos esta especie de flechita, lo que nos dice que está según los píxeles, es decir, 49 píxeles. Si lo que queremos es cambiarlo a porcentaje, vamos a darle clic, aquí se va a la línea hacia abajo y aquí se posiciona como un porcentaje. Es decir, que esta línea va a ocupar el 6% de mi pantalla. ¿Cómo modificamos este porcentaje? Vamos acá donde dice Layout Constraint a la parte derecha y escribimos, por ejemplo, en porcentaje donde queremos ubicar. En este caso sería en el 20%. Vemos acá que esa guideline ya ha sido modificada. De la misma manera añadimos otro guideline horizontal que va a ocupar el 80% de nuestra pantalla. Arrastramos, ubicamos y escribimos entonces 80%. De esta manera ya tenemos posicionado que en la parte superior se incluirán los textos, en este sector los botones y en este 20% restante se incluirá el otro contenido de texto. Asignamos también que el ancho de cada botón sería el 80% de la pantalla, es decir, que de aquí hasta el inicio del botón habría un 10% y que del final del botón hacia el final de la pantalla habría otro 10%. ¿Cómo lo hacemos? Entonces añadimos guidelines, en este caso ahora verticales. La primera la podemos añadir desde el lado de acá, de igual forma damos doble clic y ponemos que se ubique al 10%. Y el siguiente guideline lo añadimos, ubicamos que sea porcentual y este lo ponemos que sea al 90. ¿Y por qué el 90? Ya que del guideline hacia el lado derecho de la pantalla existiría un 10%. Entonces, de esta manera podríamos ya cambiar el ancho de este botón. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que incluir entonces las constraints. Recordemos entonces que ya habíamos definido algunas, pero en ese caso habíamos definido versus. Recordemos que ya habíamos definido unas para este botón, sin embargo las vamos a eliminar. Y vamos a decir que ahora estos constraints van a ir al lado izquierdo hacia nuestra guideline creada inicialmente y hacia el lado derecho hacia la guideline que se encuentra ubicada al 90%. Si nos vamos al ancho del botón,
le ponemos que debería ser match constraint para que ubique o para que abarque todo el ancho de esta constraint. De la misma manera vamos a comenzar a ejecutar y a posicionar los distintos elementos que necesitamos ver en pantalla. Aquí podemos observar el resultante de nuestro diseño. En el lado izquierdo, nuestro boceto, y en el lado derecho lo que conseguimos con Android Studio. Como podemos ver, tratamos de mantener tanto los colores, como las formas, como la ubicación de cada uno de los elementos que estábamos utilizando. Cabe resaltar que también tuvimos que incluir en la carpeta colors.xml los colores para el botón calcular, para el botón guardar y para el botón consultar. De resto, todo se mantuvo con los valores apropiados. Si creamos o si previsualizamos un dispositivo mucho más grande, podemos ver que los botones siguen manteniendo sus dimensiones. De igual forma, si utilizamos o previsualizamos un elemento más pequeño, podemos visualizar el resultante. Como nos damos cuenta, acá los textos se comprimen un poco para poderse observar claramente. Entonces, esta es la ventaja que podemos generar aplicaciones que sean responsive o que respondan y se acoplen al tamaño de la pantalla en la cual estemos visualizando los elementos. De igual manera, cada uno de los elementos tiene distintos atributos. Por ejemplo, si nosotros presionamos uno de los elementos, es decir, un botón, desplegamos acá atributos, podemos observar que podemos cambiar el color del background, el color del texto, la ubicación del texto, el tamaño del mismo y muchos más atributos. Podemos seguir desplegando e ir cambiando cada uno de los que necesitemos. Recordemos que, por ejemplo, este elemento es una entrada de texto, entonces esa la podemos encontrar en text y acá podríamos utilizar, por ejemplo, esta que se conoce como number, debido a que lo que va a ingresar ahí es un número, o podríamos utilizar bien un número decimal. Sin embargo, podríamos ir trabajando según los gustos o según las condiciones que requiera nuestro sistema. Los demás son textos planos o text view también, que se encargan únicamente de mostrar información. Donde vamos a modificar es este que se llama result y que le he puesto SID para poderlo diferenciar de los demás. Y acá abajo en la parte inferior de igual forma necesitamos X guardado y resultado guardado. Estas IDs tengo que tenerlas presente, al igual que la de los botones, debido a que con ellas voy a comenzar a trabajar la lógica de programación. No te pierdas esta serie de videos y recuerda que somos el semillero de investigación de realidad aumentada y realidad virtual de la Universidad del Cauca.